Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito más de la auditoría médica de los servicios de salud. Le agradecería cualquier duda o pregunta, nos pasen la voz para poder conversar y ampliar lo que quisiéramos profundizar. Como la historia de la auditoría, las bases de la auditoría actual se basan desde el Código de Hammurabi, que se dio en 1750 antes de Jesús Cristo. Este código fue realizado en diorita de negra, material volcánico. Hammurabi es el rey o Ensi, representante de la política y la administración de la justicia. Y dice la mitología, la historia, que Chamás, el dios Sol, entrega a Hammurabi el código de leyes que rigen la vida cotidiana en Babilonia y pone las reglas para poder desarrollarse en sociedad. Perdón, la colección hipocrática data sobre la medicina hipocrática, los aforismos hipocráticos que se dieron para el desarrollo del ejercicio de la medicina. Estamos hablando de 460 años antes de Cristo. Imagínense de dónde. Estamos hablando de más de 2.500 años, 2.600 años. Si tomamos los 22 años que han pasado de este siglo, ¿no? En 1854, en Inglaterra, aparece Florence Nightingale, o Nightingale, como queramos pronunciar, que es considerada la madre de la enfermería. Esta enfermera contribuyó a la creación de la política de asistencia sanitaria. Realmente la madre de la enfermería moderna, que nos dio muchos ángulos de visión para poder desarrollar la parte de supervisión y de mejora. Fue llamada la dama de la lámpara por atender a los pacientes de noche. Asistió a heridos y redujo la tasa de mortalidad en la guerra de Crimea. Luego que terminó el conflicto bélico, se dedicó a la educación de enfermería. Por eso que en muchas partes de la enfermería vemos que su imagen. Inclusive vemos muchos pines de enfermería con la lamparita de Florence Nightingale en las solapas de las prendas de vestir de las licenciadas enfermeras. Su labor realmente contribuyó en la reforma de cuidados de la salud en Inglaterra o en el Reino Unido. Su obra más popular o la más famosa fue Notas sobre enfermería, qué es y qué no es. Fundó el Nightingale Training School para enfermeras en Londres. Florence Nightingale se considera como pionera al hablar de la administración y organización de los hospitales y sus efectos en la calidad de la atención. Realmente es uno de los precursores de la calidad de la atención en salud. Su contribución y su dedicación tanto al ejercicio como a la enseñanza mejoró el rol profesional, impulsando cambios en los niveles de aseo, orden y administración hospitalaria, pero con la premisa de atención higiénica es la atención más segura. También nos decía que lo más importante que puede darse a las enfermeras es enseñarles a observar. ¿Cómo observar? ¿Qué síntomas indican una mejoría del enfermo? ¿Y cuáles, lo contrario? ¿Cuáles tienen importancia y cuáles no? ¿Cuáles son señal evidente de negligencia y qué clase de negligencia es? Todo ello es lo que debe formar parte y esencial del entrenamiento de toda enfermera. Ya lo dijo hace el siglo antepasado.
Estamos hablando del siglo XIX y estamos en el XXI. A ella le debemos mucho de la mejora constante y la calidez y la calidad de la atención. En los hitos históricos del mundo, en 1910 en Estados Unidos, Abraham Fresner hablaba de la evaluación de las escuelas de medicina. En 1919, Ernest Gottman definía los principios de la estructura orgánica hospitalaria y los estándares mínimos de acreditación. En 1967, en Gran Bretaña, se realizó el reporte Conwell, trabajando para los pacientes. Ya hablamos de David Donovan, precursor de la calidad. En el Perú no nos quedamos atrás. El don Abraham Lumer en 1950 ya nos hablaba del proceso de la atención y verificaba su aprendizaje y también su cumplimiento. No solamente los promovía, los difundía, también los monitorizaba y supervisaba su cumplimiento. En los primeros años de la década del 70, el doctor Piscoya, en el Guillermo Almenara, comenzaba antiguamente en la época que todavía era obrero, allá hacía la editorial de las historias clínicas. Y acordémonos que el doctor Piscoya fue el primer responsable del primer diplomado de auditoría médica en el Perú y es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Auditoría Médica. Y es un referente a nivel internacional sobre la calidad de registro y la auditoría médica. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú fue el primero que sacó la acreditación en el Perú. La Asociación de Clínica del Perú y la Asociación de Seguros colaboraron bastante de su parte para el tarifario, como lo que es la autoridad de costos y de facturación, pero así como colaboró para sacar adelante, participó en el desarrollo del primer nomenclador del Perú, pero igualmente se negó a firmar costos, tenía una. El Ministerio de Salud, en los primeros años de este presente siglo, en el 2005, 2006, propuso, en 2005, 2006, la norma en salud técnica, la normativa administrativa, el 3 de junio del 2005, asimismo, 2005-2006, el creador peruano, con el CPT peruano, que inclusive se ha actualizado, pero no se llegó a aplicar. La clínica Javier Prado, a través del TOJO, contribuyó bastante a la calidad. Él, de la presidencia de la Asociación de Clínicas Particulares, impulsó la mejora de la calidad, al igual que en la clínica Ricardo Parma, a través de Sol, la mejora de la calidad y la aplicación del tarifario de las normas, y defendió a capa de espada la aplicación del nomenclador que lamentablemente todavía queda pendiente para casos seguros en las clínicas particulares. Al respecto me olvidaba que Óscar José Barrera en el SUAT fue un propulsor de la normativa y de la auditoría para los casos de seguro obligatorio de RIMAC. A nivel de procesos del Estado, la Marina hizo un manual de todos los
unidades dependientes del nivel 1, a través de ya sea en Iquitos, ya sea en el lago Titicaca, en San Borja o Ventanilla, o el mismo Bellavista, el Centro Médico Naval. Tiene su manual de procesos, donde paso, y está en esa, y fue la primera institución que pudo construir su manual de procesos a nivel nacional y en las tres categorías, la 1, la 2 y la 3. Como hablamos, la norma técnica que se establecimientos a nivel nacional, privado, que es la norma técnica 029 y su versión 2. Si hablamos qué consiste, en general la calidad, como todos sabemos, y como decía Dona Marian, es hacer bien a la primera. En salud no podemos decir que sacamos, extirpamos el apéndice. Uy, no lo hicimos bien a la primera vez al paciente. No le ligamos bien, ya en la segunda lo ligamos mejor. No hay eso en salud. No vemos que sacamos, no le dimos la oportunidad a la gestación de terminar la fetal, ya en su lado quedó el hecho del sufrimiento fetal. La calidad consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología que maximice sus beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. Siempre tenemos que ver la seguridad más, no más en monedas, sino en hechos. Cumplir establecido o vamos a arriesgarnos y el riesgo es peor que la cura. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención logre el equilibrio más favorable entre los riesgos y siempre ponerse en plan de qué hacemos si es un familiar nuestro, con qué calidad queremos darle, con qué calidez queremos que se perciba la atención, con qué oportunidad o pertinencia queremos que se nos brinde, que recibamos la atención. Por favor, el lado de... Por el audio. Siempre debemos valorar en nuestros actos de enfermería, de obstetricia, de odontología, de medicina, el riesgo versus beneficio. ¿Qué tanto con nuestra decisión, qué tanto con el acto que vamos a desarrollar va a ser el beneficio del paciente? Siempre debemos evaluar. Recuerdo mucho un caso de una señora, 95 años, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, se valía por sí mismo y tenía un quiste ovárico de 5 centímetros. Un 5 centímetros de un paciente joven se debería operar, pero un quiste de 5 centímetros de una señora de 95 años que está en todas sus condiciones, habría que valorar bien si valía la pena el riesgo de someterla a la operación. La señora, el día anterior a la operación, estaba jugando cartas. A su ingreso, jugó cartas como residente. Al día siguiente, por efecto de la anestesia, la paciente no despertaba. Y a ver, ¿quién le podría decir ¿quién le podría explicar a los familiares? Fue mayor que
de los dos lados, cómo comunicarle a los familiares que el riesgo nos ganó el beneficio, y si somos los familiares, ¿qué queremos para nuestra familia? Siempre pongámonos en los dos lados y no ser optimistas, debemos ser, pero no ser fácilmente optimistas, ¿no? Pensando que todo va a ir bien. Pensemos que todo se va a hacer lo mejor, tanto en tiempo como en pertinencia. Pero no seamos soberbios en decir, todo está bien, yo he operado un montón de quistes, no va a pasar nada. Siempre pongámonos a pensar riesgo, beneficio y hacia dónde vamos, y qué es lo que queremos y por dónde queremos llegar. Sobre el sistema de gestión de calidad? No es más que un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a dirigir y monitorear las unidades prestadoras de salud en lo relativo a la calidad de atención. Entonces, ¿qué somos en gestión de calidad? Somos un grupo de personas con los conocimientos necesarios para, unidos y concluyentes, que contribuimos a dirigir, supervisar y monitorear las unidades prestadoras de salud para tener una calidad en referente a la calidad de atención. Que se hagan bien las cosas de la primera y de la mejor forma posible. Auditoría de salud en calidad. Bajo el marco teórico conceptual de la auditoría en los servicios de salud, el concepto de auditoría es un proceso sistemático, independiente, es decir, que no recibe ni permite influencias extrañas al equipo y a las normas, documentado para obtener la evidencia y evaluarla objetivamente. Nosotros evalúa el acto en forma objetiva, lo que está escrito en la historia clínica, lo que está registrado en resultado, con la finalidad de determinar en qué grado se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, nosotros no podemos trabajar sobre supuestos, nosotros trabajamos sobre hechos. Esos hechos deben estar registrados y se pueden evaluar en forma tangible. No es que yo supongo, yo espero y mi experiencia, no. Todo lo que está escrito y documentado es lo que se valida. El concepto de auditoría en salud es un procedimiento técnico que realizan los profesionales para evaluar la calidad de atención en los servicios dentro del campo de su competencia. En la auditoría de salud, en un equipo de profesionales capacitados en auditoría se reúnen y, de acuerdo a su perfil profesional o su profesión, hacen la auditoría correspondiente a su acto profesional. Y luego ya se juntan para establecer la evaluación, el monitoreo y resultados de la auditoría. En el marco teórico conceptual de la auditoría de los servicios de salud, vemos también que hay clases de auditoría de servicios de salud. La de servicios, que es facturación, y la de los seguros. Normalmente los seguros se dividen en auditoría in situ, donde en la clínica más grande están destacados los profesionales, los auditores médicos, donde evaluar todo el proceso de atención y la facturación. Si el remedio fue entregado de forma oportuna, si era pertinente para la patología, si el paciente recibió la atención, si está la calidad de registro, si está sellado, si le pasó la visita el especialista o solamente el médico general,
todo eso se valora. Y no aceptan si el médico no siguió las indicaciones del médico asistente, no la pagan. Esos, los 2.5 del día. Entonces, y también reportan cualquier acto que no haya sido, que haya puesto en peligro, en riesgo, el acto al paciente. Una fuerte ayuda para los pacientes es el broker de seguro, que es el que le reclama a la compañía de seguro cosas que no quieren cubrir o no se quieren responsabilizar a la compañía de seguros y de las cuales sí las tienen. Cuando le quieren negar un procedimiento porque según mencionan no tiene cobertura o le quieren negar un procedimiento sin fundamento. Más que la misma clínica en su reclamo, en su insistencia, el broker juega un papel importantísimo acá. Todo se resume en el mil dinero. La compañía de seguros no quiere pagar algo que sea oportuno y pertinente o que se dio en forma morosa, no se dio la atención o que no tenga relación con el estado de salud o que su póliza aparentemente no cubría. Un caso, un seguro médico no está, que el informe que acredite el no antecedente de cáncer antes del ingreso de su póliza. Y la auditoría de ese seguro no se había dado cuenta que el paciente ya tenía cerca de 22 años, cerca de 32 años siendo la póliza. Así, siendo joven y sano, pasaron 2 años, tenía todo el derecho a tener su problema oncológico. El seguro no quería, disculpen la verdad, no le da la gana de extender la carta de garantía ni brindar la cobertura mientras no tuviera un documento que diga que no estaba relacionado a cáncer. Me acuerdo que era cáncer gástrico, pero no había cáncer gástrico. Ya se tuvo que dejar el plano de auditoría y el plano de gerencia a decirle que no estaba, que no era paciente. Después de 32 años el paciente ha podido tener su cáncer, con todo derecho. Hubo otro caso que una compañía de seguros rebotaba un expediente de facturación porque decía que que el diagnóstico no estaba cubierto en hombres, era una mastopatía. La discusión llegó hasta su salud. Y simplemente veía el diagnóstico como mastopatía, se pidió ecografía, se pide mamografía, se extirpa, se hace su estudio anatomopatológico y había un cáncer de mama en un paciente varón. La compañía, perdón, la compañía de seguros insistía que el diagnóstico no estaba cubierto en hombres. La mastopatía, pero el cáncer sí. Su salud en la primera reunión tomó conocimiento del caso y le dijo a la compañía de seguros, o lo cubres ya, o te sanciono y lo cubres. Tú escoges. Se me dice ahorita que lo vas a cubrir y le abonas a la clínica en estos días, o simplemente no lo hagas, te sancionamos. Las multas de sus alumnos no son suaves, son bastante altas, y aparte vas a tener que reconocer. El representante del seguro dijo, si hubiera sabido que era cárcel, si lo hubiera cubierto. Porque no me avisaron, no había leído los detalles de los informes. Todos los informes estaban con cáncer, pero el auditor no había leído. Simplemente leía el diagnóstico y bloqueaba el expediente. En campo clínico, como hemos conversado, hay la auditoría médica, de enfermería, odontología, de obstetricia. Se evalúa la calidad de registro y la calidad de atención.
Y en la auditoría de gestión se realiza la auditoría administrativa, operativa, costos y casos. Inclusive la misma empresa, la misma IPRES o la misma empresa de seguros realiza en forma interna sus auditorías. En la de costos, muchas veces revisan el costo paciente mes para ver si lo suben, si es justo lo que la clínica pide para subir el monto de costo paciente mes, o que se están pagando mucho el costo paciente mes. El costo paciente mes es un sistema de pago de servicios donde se establece un monto fijo mensual por los pacientes. Este se divide en dos. En uno donde simplemente por cada paciente que pisa la clínica se cobra un monto fijo de lo que en forma ambulatoria, y no incluye procedimientos, sino atenciones y medicina. O también hay una que es sobre todo, esto hace una empresa de trabajadores, remite su listado de trabajadores y sus derechos ambientes, y por tanto personas pagan una cierta prima. Si se atienden más o gastan más, la clínica pierde. Si se asisten menos personas y el gasto ha sido menor de lo que abona mensualmente la compañía de seguros, pierde la empresa de seguros. Mucha gente lo hace con eso, con pago anticipado, porque con eso se caja y soluciona muchos problemas. La institución prestadora de salud, la IPRES, recibe la plata adelantada y soluciona problemas tipo SUNAT o tipo beneficios de aguinaldos, de reconocimiento de derechos de los trabajadores, y tienen que ajustar en la atención. Pero la empresa de seguros sigue evaluando la pertenencia y la oportunidad de los servicios que brinda la IPRES. La auditoría de salud, ¿qué es? Como vemos, es un trabajo en equipo, motivador, donde es la revisión de todos los aspectos de la actividad del cuidador clínico de los pacientes. Médicos y no médicos, cuya finalidad es mejorar la calidad de atención. Por favor, ya en la sesión pasada hablamos que no era punitivo y que no insistamos en esto, sino en mejorar. La auditoría es una herramienta de la mejor para contribuir o para desarrollar la mejora continua de la calidad de atención. Es una herramienta de componente de garantía de la calidad del sistema de gestión de calidad en salud. No utilicemos la auditoría como represión, como punitividad. Utilicemos la auditoría como una valiosa herramienta que nos permita mejorar nuestro sistema de calidad, que nos permita ser mejor cada vez y que nos tomen como referencia. No desarrollemos para encontrar quién está gastando mucho y con eso lo castigo. Si encontramos a una persona, a un médico que está medicando que la rinitis la soluciona con 1.500 soles y otro médico la soluciona con 30 soles, hay algo que no está bien. Entonces, veamos, contrastemos con las guías de clínicas cuál sería la mejor opción, y convocándonos a una reunión
ver cuál es la mejor atención con la mejor calidad posible y el menor costo. No es que sea de un seguro privado, igualito, alguien paga esa atención y por alguien la prima del siguiente año puede subir, afecta a toda la población de los asegurados. O uno mismo puede subirle la prima y nos afecta el siguiente mes, el siguiente renovación de contrato. Si es en el Estado, por cada paracetamol que yo me tome en exceso, estoy quitando la posibilidad a otra persona que tome una tableta de paracetamol. Pensemos en los demás. Recibimos nuestra mejor atención para nosotros, pero también debemos contribuir para que todos reciban la mejor atención. Y el hecho de que seamos el Estado o seamos privados no debe cambiar la calidad del sistema. Somos pacientes, somos profesionales, el mundo gira un ratito, uno cambia de situación de un momento a otro. Debemos velar que todos los pacientes y sus familiares reciban una atención oportuna, pertinente, con calidad y con calidez. Esto de con calidad, la doctora Flor María y lo de la doctora Isabel Chau lo promovía bastante. Desde la época de que Luis Castañeda, el presidente ejecutivo, en esa gestión de Castañeda mandó a estudiar gente al extranjero sobre calidad para desarrollar el criterio de calidad dentro del seguro, con la idea de que se reciba la atención con profesionalismo, pero también con calidez. Mucha gente no lo entendía en ese momento, pero cuando comienzan a pasar los años y nuestros familiares comienzan a ser pacientes, lo entendemos mejor. ¿Qué es la auditoría de calidad de atención en salud? Es un mecanismo sistemático y continuo, permanente. Uno llega el lunes y se va el viernes y no ha terminado del trabajo. Todos los días es el trabajo de evaluar el cumplimiento de estándares de la calidad en salud. Esto implica que debemos efectuar actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos como prioritarios. Debemos comparar la calidad que obtenemos de nuestra misión y la calidad planificada. Y la debemos referir a dónde queremos llegar y dónde hemos empezado. Tenemos que tener los criterios basales. El criterio mensual, el criterio semanal o el criterio semestral o el anual, para ver hacia dónde llegamos y cuánto nos falta para llegar a la meta planeada. Y si la sobrepasamos, ver qué estamos haciendo bien para ver cómo mejoramos otros indicadores. Para esto nos basamos en las guías y las normas técnicas científicas y administrativas, con la idea de poder colaborar a mejorar o corregir las desviaciones que detectamos. No es lo mismo tener en un establecimiento de salud de primer nivel un índice de cesáreas alto que tenerlo en un tercer nivel donde se resuelven los casos complejos en un buen porcentaje. Y hay que revisar las guías. Hay guías que dicen todas cesáreas anteriores es cesárea siempre. Y después vemos que no es así. Que hay criterios donde cambian la indicación de la cesárea reiterativa o iterativa. Para la evaluación de las apendicectomías también hay criterios. Hay mucha gente que se ufana de que su 100% de asertividad para las apendicectomías. Pero curiosamente su estándar
está 10 minutos más que el resto. Y eso depende del tiempo que está la pinza obstruyendo, cerrando el apéndice. Entonces, seamos sinceros y transparentes. Y basémonos en guías y normas con base científica y con criterios administrativos establecidos claramente. La auditoría médica es el análisis crítico y sistemático de la calidad de la atención médica. Esto incluye procedimientos diagnósticos, decisiones terapéuticas, uso de recursos y los resultados. No es lo mismo darle una norfenamina que dar una desloratadina. Hay que ver los resultados. No, no es lo mismo dar a un paciente con una infección simple de garganta un medicamento básico que dar un medicamento de marca y caro y de última generación, cuando estamos quemando etapas. Mucha gente no usa el urocultivo, sino hasta el final de la administración de medicamentos. Y no tiene el criterio de pedir el urocultivo al principio para ver la evolución y ver si el medicamento indicado es el pertinente. Y mucha gente otorga la receta, la prescripción, sin pensar que cada paciente es diferente. No ve si el paciente ya es de edad, que que ya es un adulto mayor, que las funciones ya no están y no ajustan las dosis. Entonces, en ese entorno vemos que la auditoría médica tiene por finalidad mejorar la calidad de atención del usuario, así como mejorar la calidad de los prestadores de los servicios de salud, donde tenemos que ver que es fundamental la oportuna retroalimentación y educación permanente. Es muy importante mantenernos al día como profesionales. Estar al día, conocer nuestras guías, conocer los nuevos tratamientos, pero para usarlos en forma correcta. Los que son un poquito fan de Magali han podido ver a esta doctora que usa un medicamento que no es el recomendado y en forma soberbia maltrata. Yo creo que esta doctora del Consejo Regional de Lima debe enviarla a ética por oficio, de ahí ética pasarlo al proceso al Comité de Asuntos Contenciosos, y con las conclusiones de los asuntos contenciosos, el Comité de Lucha contra el Ejercicio Ilegal de Medicina y el Intrusismo lo debe denunciar a la Fiscalía, porque sin ser ella no cumple dos requisitos para ejercer la especialidad que está desarrollando, que puede ser dermatólogo o cirujano plástico. Ella menciona que ha sido una cirugía estética, pero no ha revalidado su título aquí en Perú. Entonces, por lo tanto, en Perú no puede ejercer la especialidad de la cirugía. Si bien no existe la especialidad de cirugía estética, puede haber renovado, convalidado para cirujanos plásticos si los currículos coinciden, ¿no? Entonces, yo creo que su final va a tener su denuncia penal y ahí se va a tener que definir. Por lo pronto, el medicamento que ella está usando hace 12 años que ya no está autorizado a nivel Perú, su uso en forma médica. Ya que no está capacitada o no está reconocida oficialmente, no está haciendo, que no va de acuerdo con la especialidad y está utilizando medicamentos
no autorizados en Perú legalmente y no está velando por el bienestar del paciente. Lo primero, no hacer daño. Entonces, y también por ahí saca el tema de que aparentemente no da detallada, en forma entendible, de acuerdo a la situación de cada paciente. No es que sea cizañoso, pero yo creo que el colegio médico tiene que poner los puntos sobre las I, sobre las I, y defender al paciente. Si no, estaríamos yendo lo he visto en 2 o 3 programas de este caso de la referida doctora, un ayer, y hemos estado conversando con un grupo de médicos antes que saliera el reportaje, porque justamente le habían llamado a pedir opinión a uno de ellos, y nos contó todo sin saber que lo que nos iban a, uno prendía el televisor y veía en Magali, y luego veía en otro programa de Willas y otro más sobre los actos médicos de esa doctora, para lo cual no estaba capacitada, no, no estaba reconocida su título y el medicamento no era el indicado para hacer los procedimientos que ella menciona o que ha realizado. Me pongo, es hija de médico, me pongo en posición del papá, y en este momento sí estaría preocupado y destrozado, si fuera mi hija. Yo creo que el colegio médico va a actuar, tengo fe, y va a dar ejemplo de lo que es la supervisión y monitoreo de los actos médicos por los profesionales médicos. Si se hace una auditoría, vemos que no se ha cumplido los niveles de mejorar la calidad de atención al usuario, no le han dado la información oportuna ni pertinente, no le han dado el medicamento o la sustancia o el equipo, lo que quieran, para mejorar la calidad su calidad de vida. Entonces, pero sobre todo debemos retroalimentarnos y educarnos nosotros, ¿no? No debemos meternos en lo que no estamos capacitados, no podemos maltratar al paciente, no lo podemos desinformar, no le podemos dar una información incompleta, porque la información incompleta no es correcta. Entonces, meditemos en nuestros actos. Meditemos hasta dónde podemos hacer. Y siempre pongámonos en la situación del paciente o familiar. Entre los objetivos de la auditoría en salud, volvamos al tema, uno es detectar deficiencias en el proceso de atención. Se requiere y plantear acciones correctivas o de mejora para tal fin. Otro objetivo es mejorar el proceso de atención, mejorar la administración, mejorar la atención y la oportunidad para mejorar los programas de educación continua. Debemos tratar de ser por buscar la satisfacción de los usuarios y de los pacientes. Entonces, los familiares, ver cómo se atiende, si se cumple lo planteado, administrar lo mejor posible nuestros recursos y promover la mejora de la educación continua en cualquiera de las profesionales que sean cualquiera de las profesiones de la salud. Las etapas de la auditoría de salud. No se asusten, parecen varias cositas, pero vemos que
Si vamos poco a poco, lo vamos a ir desarrollando y es más fácil lo que te el decir que se haga. El hacerlo es bastante detallado. Primero tenemos identificación del problema. Eso lo hacemos de acuerdo a la experiencia clínica y a la recolección de los datos, de la información. Con esto vamos a desarrollar los estándares, con qué vamos a contrastar, ¿no? Con qué vamos a medir. Tenemos que buscar las normas locales y las nacionales. Los estándares, tanto local como nacional y comparativo, con qué hacemos nuestro benchmark. Hay que buscar la literatura y nutrirnos de esa literatura. Y luego siempre es bueno conversar con los más viejos, con los que más saben. Si bien ya no es porque yo lo creo, ya no es si bien porque yo lo digo, ya hemos pasado la época de la medicina paternalista, pero siempre el juicio de expertos, los que tienen un montón de casos, a comparación de uno que tiene un caso, siempre es bueno revisarlos. Tenemos que medir la realidad, saber cómo estamos, recolectar los datos. Tenemos que tener nuestras fichas de encuesta, qué vamos a preguntar, qué es lo que vamos a buscar, en dónde vamos a buscar. Así luego nuestro checklist para comparar. Y las entrevistas con el personal, que son muy importantes porque de ahí nos vamos a nutrir y vamos a escuchar la situación que atraviesan los que ejecutan estos planes. No es muy lo mismo atender a un paciente a las 8 de la mañana, que uno llega fresco, bañado y con 2 cafés al piso, que tener a un paciente a las 3 de la mañana que luego de haber hecho guardia en la calle y haber entrado guardia en el hospital. Hay que saber medir la realidad y escuchar a las personas, a los usuarios internos. Hay que comparar con los estándares, hay que evaluar los indicadores, hay que hacer un seguimiento y monitoreo de estos, hay que ver cómo está si son eficiencia, la eficacia con los que trabajan y la efectividad. Tenemos que ver qué oportunidades de mejora tenemos, qué no conformidades o qué oportunidades de mejora tenemos. Las no conformidades es los hechos que no están cumpliendo los criterios de calidad. Es cuando encontramos algo que no va de acuerdo a la normativa, es de no conformidades. Lo que antes a veces decíamos deficiencias o decíamos que negligencia, no lo tipifiquemos así, vemos que no cumplen con el proceso de la guía práctica clínica, que le estamos contrastando, y encontramos ahí una no conformidad que nos permite plantear la acción de mejora. Todo eso lo plasmamos en un informe de auditoría, reporte de auditoría o un estudio de factibilidad y sugerimos el cambio a la dirección a través del jefe de calidad. Todo lo que proponemos debe ser monitorizado, supervisado y deben tener los responsables del autocontrol de la implementación. Si se ha hecho o no se ha hecho y cómo va y cómo se va haciendo. Luego tenemos que evaluar los cambios. Evaluación, si hay mejoramiento continuo, retroalimentación, dónde nos estamos equivocando, o dónde no se está ejecutando, o dónde podemos hacerlo mejor. Y todo eso se debe informar. Como le digo, describirlo es muy fácil, hacerlo no. Para hacerlo necesitamos entusiasmo, compromiso, identificación y querer mejorar. Si no, no lo vamos a lograr. Los tipos de auditoría de salud. Ya lo hemos hablado un poco, son de un pequeño recordaris.
¿Quién lo realiza? Puede ser interna, que es la gente del hospital, del centro de salud, externa si viene alguien de afuera, o mixta si estamos gente dentro del establecimiento de salud y gente que viene de afuera a ayudar. Por su oportunidad, puede ser prospectiva, puede ser retrospectiva, o cuando hacemos un monitoreo, que es el seguimiento. Por su objeto de evaluación del caso, del proceso que nos va a dar un producto, del registro, de gestión, de calidad. Estamos complementando lo mencionado en la reunión anterior. La auditoría es interna o externa. En primera parte, llamada auditoría interna, esta es una auditoría realizada por una organización o un departamento o sus propios sistemas, procedimientos de instalaciones. Los auditores pueden provenir de la misma organización o ser especialmente contratados para actuar en nombre de ella. Muchas veces los auditores nos contratan determinados establecimientos para poder realizar, debido a que no tienen la cantidad suficiente de profesionales, o que no están capacitados, o no tienen el conocimiento, o pueden tener algún sesgo. Las razones para que se realice una auditoría es la implantación de un sistema de auditoría interna, es un requisito de calidad específico en la ISO 9001. Encontrar y corregir las no conformidades antes que éstas sean encontradas por terceros de forma preventiva. La dirección del hospital debe desear siempre mejorar el sistema de gestión de calidad del hospital y reconocer que las auditorías internas son un medio efectivo de lograr este objetivo. La idea es mejorar, no, y disculpen que sea un poco orate en repetir que no somos los auditores, las auditorías no somos para purgativos, sino que somos un brazo de la gestión para mejorar. De segunda parte también auditoría externa. Esta es una auditoría realizada por una organización a sus propios suministradores o subcontratistas. Las auditorías pueden ser hechas también por organizaciones que prestan servicios de auditoría. Acá tenemos a DINSA, que depende del Consorcio Provense, como un ejemplo. Otras personas, por ejemplo, brindan servicios de auditorías para apoyo, tipo las que lidera el equipo de Miguel Navarro, de Percy Bailet, y hay uno más que también un equipo liderado por el doctor Javier Villalobos, que participan, son contratados para mejorar el sistema, pero con la gente de la misma IPRES. De tercera parte, auditoría externa, es la auditoría realizada por una organización acreditada para la aprobación y registro del sistema de calidad de una organización, de acuerdo con una norma de aseguramiento de calidad nacional o internacional. Esa es la gente que quiere certificar, como ejemplo en el ISO, ¿no? Lograr el ISO y necesita que alguien los certifique. En auditoría de salud encontramos que puede ser retrospectiva o prospectiva. Tenemos dos modelos, el de JHCA, que es retrospectivo, que analiza la historia clínica de pacientes con una patología definida y constatarla con la aplicación de la guía de práctica clínica aprobada por la institución. La ventaja es más rápida, es la más usada en otros países, pero tiene una gran ventaja, que es la que depender de la calidad del registro y de los resultados clínicos. Depende mucho de lo que esté escrito, de lo que dice la historia clínica. Si no dice, no existe. El modelo ANA es prospectivo, analiza la situación de los pacientes hospitalizados actualmente y evalúa el juicio crítico del profesional para resolver problemas del paciente. La ventaja es que es holística.
La desventaja, que lleva mucho tiempo desarrollarla y requiere de profesionales con experiencia. Entonces, a requerir profesionales de experiencia, el costo de la ejecución de la misma se eleva, y eso ya, con razones de presupuesto, ya nos pone un límite o un tope. En el estudio de auditoría de salud prospectivo en Manuel Loana, siempre analiza la situación de los pacientes hospitalizados y evalúa el juicio crítico del profesional para ver cómo se enfrentan los problemas, cómo los logra resolver. Se aboga por un estudio concurrente, considera al paciente global y anima al personal a que establezcan fines. Desarrollen enfoques de salud, valoren las propuestas del paciente hospitalizado a fin de desarrollar al máximo las capacidades del mismo. Un ejemplo que podemos tomar: auditar la historia clínica de los pacientes actualmente hospitalizados y evaluar todos los problemas presentes y potenciales de los pacientes, verificando la planificación, ejecución y control de las actividades que se realizan para resolver aquellos. Es lo que un ejemplo claro es cuando pasamos visita y el asistente nos dice: cumplimiento de ayer, ¿cómo está el paciente de ayer? Ya se planificó hemograma, exámenes auxiliares, se planificó estudios radiológicos, se vio cambiar la vía de alimentación, se planificó cambiar la medicación, cómo se ha cumplido y cómo evolucionó el paciente. Eso se hacía el día a día, solamente que ahora ya lo estamos viendo en forma más macro y lo están llevando en forma detallada, y esa evaluación que antes hacíamos en forma oral la estamos plasmando en un estudio o en papeles de trabajo. El otro modelo es retrospectivo, analizando historia clínica de pacientes con una patología definida, y se constata si lo aprobaron o si aplicaron o no las guías de práctica clínica de la institución. Recomienda el análisis retrospectivo de los aspectos más relevantes del cuidado del paciente, cuya ausencia o presencia indica que se precisa un análisis más detallado, y se interesa más por los resultados de ciertas enfermedades específicas que por el enfermo en su totalidad. Un verbigracia: se audita una serie de historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a apendicectomía y evaluar el actual personal en aquello según guía de práctica clínica. Cuándo se levantó, a las cuántas horas, a los cuántos días, si cumplió con la dosificación, con la administración de los medicamentos para el dolor, si cumplió con si hubo antibioticoterapia, si se cumplió con el plan de alimentación. Cada uno de esos aspectos se va evaluando y anotando, y luego se monitorea para ver cómo vamos yendo. Luego comentaba que la auditoría de caso, que ya está establecida en el formato, pero es bastante, no es agradable, porque a veces podemos encontrarnos que al momento de realizarla podemos encontrar con un compañero de promoción, un amigo, y incomoda. ¿De dónde sale, de dónde surge la razón para realizar una auditoría de caso? Esto sale a través de las reclamos, quejas o denuncias presentadas, y que por su implicancia en la política de organización y su carácter legal requieren un análisis especial que obliga a la participación de diferentes especialidades asistenciales. Esto puede incluir funciones tanto operativas como administrativas de determinante de salud. Se cayó una paciente en la cama. ¡Ah! Culpa a la enfermera que no cuidó. Oye, pero la baranda no está. Es que la enfermera se olvidó. Oye, son 70 pacientes y tienen un auxiliar. Es que las auxiliares, por echarse a descansar, no miran al paciente. Ah, pero ¿por qué no tiene baranda? Ah, no nos han dicho nada.
Oye, porque hay una notificación que piden a mantenimiento que arreglen la baranda. ¿Quién no, quién es el responsable de que no hayan colocado la baranda en el tiempo requerido? Ahí comienza el peloteo, ¿no? No tenemos recursos, no hay plata, no hay repuestos. Está en proceso, está en licitación. Entonces, todo eso se va dentro de una auditoría de caso. No solamente es echarle la culpa al ser más indefenso ni a la persona más cercana. Hay que ir escarbando. No sé si les conté una vez, un paciente se cae de la cama y la hija hace lío, insultan, de repente hablan con el garante, el titular del seguro, y le dicen, señor, su suegro, al, al momento de la comida, se levantó y quiso corretear al auxiliar. La hija dijo, es que auxiliar era pues ustedes, que mañosos. Señor, es el auxiliar que usted contrató. Y luego yo no cogí, ¿qué pasó? Que el paciente se había levantado y había correteado a la auxiliar, para tocamientos indebidos, el auxiliar corrió y el paciente se cayó. El titular de la cuenta entendió, se rió, dijo mi suegro mañoso y no hizo problema. La hija quería que la institución le pague la operación de, de la fractura, la reducción, osteosíntesis, todo y estadía. Entonces, hay que, antes de responsabilizar, hay que ahondar un poco. La autoría de caso es muy importante la participación de los integrantes y del criterio. Hay que analizar la historia clínica, los anexos, el consenso técnico científico basado en conocimientos académicos y legal que regula el trabajo profesional. Puede recorrer el manejo de cargos y descargos de quienes participaron en el proceso de atención. O sea, en este caso que les he contado, el paciente caído, todo el mundo decía, la auxiliar se quedó dormida, la enfermería no verificó, la auxiliar no cumplió con cuidarlo. Pero nadie mencionaba que el paciente era el que se había levantado a la cama y había correteado a la auxiliar, ¿no? Que tranquilamente el auxiliar podía haberlo denunciado al paciente. De ahí viene algo muy importante, la auditoría de proceso. Es bastante bonito porque es la oportunidad de mejorar las circunstancias. Hay que evaluar para la detección de deficiencias en el proceso de atención. Eso sí, se requiere de las evidencias de plantear acciones correctivas o de mejora. Es un método de búsqueda de problemas y análisis de sus causas, con el fin de encontrar soluciones que mejoren la atención. La mejora continua del sistema de gestión de calidad es responsabilidad entre sus requisitos, es la responsabilidad de la dirección. Si el director no está indicado, no vamos a llegar a ningún sitio. A través de la responsabilidad del director, vamos a poder realizar la gestión de los recursos, la realización, incluyendo los servicios para el producto y tener un out de producto de servicio para evaluar la satisfacción del cliente o del usuario, para no sentirse ofendido que no tenemos clientes en salud sino pacientes, pero también tenemos usuarios y el cliente es la familia, ¿no? Y se hace la medición y análisis y mejora para que la dirección lo evalúe y pueda mejorar y pueda continuar la mejora. Pero si no hay compromiso de la dirección en aceptar las recomendaciones y aplicarlas, no se llega a ningún sitio. La auditoría de registro, que es algo bien taxativo, es mi modal, sí o no, no tal vez, no es que quiso, no es que
falta completar, pues si hay la intención o no. ¿Está registrado o no está registrado? Bastante, sí o no. 0,1, 0,20, lo que quieran ponerle, pero este es un proceso que incluye la revisión de la historia clínica y de otros registros vinculados al paciente. La comparación con la evidencia científica que existe y la consulta de expertos puede ser relevante en el análisis, pero la evaluación del registro es bimodal, sí o no. Los objetivos: conocer la calidad de los registros, o sea, verificar si en la historia clínica se han registrado todos los antecedentes del paciente y que esto sea legible y de acuerdo con los estándares de calidad. Si está el firme y sello. Por ejemplo, en la auditoría de facturación se evalúa si en la evaluación del paciente en el día a día cuenta con firme y sello del médico tratante, no con el médico residente de la clínica. Si bien es un profesional, para pagar las compañías de seguros se fijan que haya firme y sello del médico tratante. Y también es analizar la calidad de atención médica, de enfermería o de obstetricia según normas y estándares predeterminados. Acá vemos que los servicios de auditoría de salud de calidad. Primero hay que definir el problema crítico, identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? De acuerdo al seguimiento de los indicadores que nos indican si hay un problema o está yendo bien. Una vez que hayamos seleccionado los indicadores, nos vamos a la homologación y metodología de la estandarización para tener nuestros estándares propios de cada institución. Y en eso hacemos misión inicial de desempeño. Antonena. Por favor, colocar el mute. Si fuera tan amable. ¿Ya te bañaste? Hay agua, prende la terma. Luego que hemos, después de la medición de desempeño, cuando tenemos nuestros estándares basales, los indicadores basales, analizamos la información y con eso construimos las herramientas de confianza para poder, con la parte asistencial, con la parte ejecutante, se formulan los acuerdos, cómo van a desarrollar estas medidas de mejora y le dejamos a ellos que sigan trabajando en el día a día y nosotros hacemos un seguimiento de acuerdos, si los cumplen o no los cumplen, y se reportarán y se informarán no solamente a la dirección, sino muchas veces también a la Dirección Regional de Salud. Vemos que en el Servicio de Auditoría de Salud, como le digo, es una evaluación del cumplimiento del trabajo y de la situación del equipo de salud. Esta auditoría de calidad es un proceso planificado, se hace un cronograma, se revisa documentos antes de llevar a cabo, se contrasta. ¿Y para qué? Para controlar la calidad e idoneidad del cuidado prestado al paciente, con el propósito de descubrir y resolver los problemas más importantes. ¿En qué nos basamos? Lo basamos en las guías de práctica clínica y las normas de buenas prácticas. Se puede evaluar el lavado de manos, se puede evaluar el tiempo de respuesta ante el llamado del paciente, se puede evaluar la cantidad de visitas del médico tratante en el día. Entonces, podemos revisar el CARLAS también, si es coherente con las indicaciones. Vamos a conversar un ratito sobre las etapas de auditoría de salud, de calidad de salud. Aquí vemos que
para elaborar el plan definitivo de auditoría, primero tenemos que obtener información sobre las auditorías anteriores. Tenemos que leer qué han dicho, qué han detectado, qué han observado, qué han recomendado. Bajo ese criterio ya tenemos un panorama más puntual de la realidad de la situación. ¿Qué tenemos? ¿Qué información vamos a sacar? ¿No? ¿De dónde? Sacamos la información general sobre la organización, las funciones que tiene, las normas, los planes, los programas. Y una vez tenía esto, pues ya vamos a buscar la información sobre los procesos de atención del establecimiento de salud. Ahí tenemos que ver, oye, ya tenemos esta información de los procesos, con qué norma la tenemos que contrastar, con cuál norma vamos a realizar la auditoría. De ahí se define el equipo auditor, o el equipo que va a salir a la cancha a realizar la auditoría. Muchas veces hay gente que puede tener el título, pero no tiene la práctica, o nunca llevado, no tiene la experiencia. Se le tiene que capacitar, entrenar, refrescar las normas legales, los dispositivos existentes. Y bajo qué criterio lo vamos a llevar, de acuerdo a los requerimientos del sistema de salud que existe en ese establecimiento. Luego elaboramos la checklist de acuerdo a las normas que hemos seleccionado, y luego con los auditados, con el servicio, el departamento, la oficina, establecemos qué fecha se va a ir, y luego ya una vez que tenemos eso, se elabora el plan definitivo de auditoría. Inicia, como estamos viendo, no se inicia el proceso de auditoría, no se inicia el día que se inicia la auditoría, sino con mucha antelación, habiendo evaluado y tomado conocimiento de los criterios. Es ir a buscar lo que encontremos. Debemos ir a buscar lo que queremos encontrar, hacia dónde queremos ir, hacia qué norte. Y el objetivo es mejorar, siempre mejorar. Etapas de auditoría: auditar de acuerdo al plan y registrar la información obtenida. Luego se verifica la información, porque muchas veces nos pueden presentar data falsa o engañosa. Luego se reúne el equipo y con los resultados, conforme avanza la auditoría, se va contratando y compartiendo. Luego de eso, tenemos que darle retroalimentación a los auditados, y de ahí preparar un informe preliminar, que luego lo tenemos que seguir haciendo la verificación. Eso es de acuerdo a la ejecución. El reporte. Nosotros comenzamos, primero debemos precisar en las conclusiones los hechos hallados y el personal involucrado. Si el caso es satisfactorio, el auditor principal podrá recomendar otorgar una felicitación al servicio del departamento. Obviando este paso, luego se eleva el informe debidamente firmado por los responsables al jefe inmediato superior, y de ahí tenemos que documentar todo el proceso total para que se archive en forma especial y su uso posterior, para su verificación, su monitoreo, su seguimiento. Y ajustamos el reporte precisando en las conclusiones los hechos hallados y el personal involucrado para la mejora correspondiente. El problema es que a nadie le gusta hacer elaborar el reporte. Que se puede demorar, y eso no vamos a permitir que se excedernos el tiempo ya planificado. El seguimiento: nos reunimos, el equipo, se tienen las recomendaciones derivadas de la auditoría, y vemos si pedimos información para documentar la implementación de la recomendación, o si no se ha implementado, o en qué forma va. Si se ha logrado lo recomendado o está en camino. Y ve sobre todo el cumplimiento de los plazos señalados.
Muchas veces lo guardan en el escritorio y no se ven, y cuando le dicen que van a ir a seguir, se desesperan y tratan de ponerse al día. Y se elabora y presenta el informe de seguimiento. Acá tenemos el inconveniente que si yo cambio de jefe, muchas veces no se entregan al cargo con los pendientes de auditoría, y a veces el día a día le gana a los jefes de implementación o la ejecución de las mejoras. Hay tres tipos de modelos de un enfoque de auditoría: uno que basado en la estructura del establecimiento, otro del proceso y otro de resultados. La estructura se evalúa la planta física, los recursos económicos, recursos humanos, las normas de procedimiento, el equipamiento de la institución, se va de acuerdo al nivel de resolución que estén establecido. Luego el proceso, si hay registro del proceso, cómo va yendo, los registros de los procesos diversos que hay en cada establecimiento de salud, de acuerdo a su capacidad de resolución. Los resultados, que es la revisión de datos estadísticos y los registros que emanan la misma institución. Son otro tipo de enfoque que está basado en estructura, procesos y resultados. Y, bueno, no sé si ha quedado para poder revisar. Acá todavía nos quedaba, discúlpenme, se saltó varias láminas. Por favor, para volver a enfocarnos. Estructura, déjenme ver si no me pasó ninguna. Ahí nos quedamos. Como estructura hay que ver el número de personal calificado. Si ese número de personal calificado está de acuerdo al requerimiento, no queramos que 80 pacientes, en una sala de 80 pacientes haya una sola enfermera. No queramos que una enfermera en UCI vea 6 pacientes. El número de camas está de acuerdo para la hospitalización, para los reingresos. Si el número de camas influye o no en el tiempo de espera para hospitalizarse, y cuál es la política institucional. En la evaluación de la auditoría de estructura, abarca la evaluación de la planta física, los recursos económicos y materiales, los recursos humanos y las normas de procedimiento de cada área. En el resultado se auditarán cuantitativamente mediante datos estadísticos y encuestas, por ejemplo, los números de accidentes punzocortantes en la preparación y administración de medicación, el porcentaje de pacientes internados que presentan escaras o úlceras durante su internamiento, el porcentaje de pacientes satisfechos con la atención, y cuántos son los números de registros adecuados sobre el total de registros. Es algo simple, pero se basa bastante en la sensibilidad y en la perspicacia del auditor, y también en su persistencia, encontrar las cifras correctas. Un ejemplo es estándar de calidad en los servicios de auditoría. Si un usuario concurre al hospital para una cirugía programada, y determinarán la calidad del proceso de admisión. Evaluaremos, como ejemplo, ¿no? ¿Es atendido en admisión antes de los 15 minutos o va a esperar media hora, una hora? Llegó a las 8 de la mañana en ayunas y son las 12 del día y no lo atienden, ¿no? El personal de servicio de admisión lo acompaña a la sala para internarse. El personal recibe y saluda y acompaña a la habitación. La enfermera lo recibe, lo saluda y acompaña a la habitación, a la habitación.
es visitado y valorado por el anestesiólogo, es visitado por el cirujano antes de la operación o y después de la operación. El paciente ha percibido satisfactoriamente el servicio brindado. Una época vimos que un residente de una especialidad copiaba la nota de ingreso de lo que ponía la papeleta de ingreso el cirujano principal. Y el interno hacía la historia basado en la nota de ingreso, o sea, no tenía no era sólida ni la historia clínica ni la nota de ingreso. Los criterios de evaluación son por medio de indicadores, criterios y estándares. Se utiliza la herramienta de calidad para el diseño de procesos. Con eso se mide. Por ejemplo, ponemos pacientes que fueron atendidos después de los 15 minutos, la cantidad de pacientes sobre el total de pacientes ingresados por 100, pacientes que no acompañó el servicio de admisión sobre el total de pacientes ingresados, pacientes que no lo recibió la enfermera sobre el total de pacientes ingresados, todo por 100, pacientes no visitados por el anestesiólogo o nadie del equipo de anestesiología sobre el total de pacientes ingresados, y pacientes no visitados por el cirujano sobre el total de pacientes de ingresos multiplicado por 100 es un porcentaje. Son ciertos ejemplos que podemos hacer para evaluar la correcta y la atención al paciente y su satisfacción al respecto. Los criterios son las características predeterminadas de la atención que se puedan comparar con la atención brindada y el estándar, nivel de calidad que quiero llegar, en norma establecida por el hospital, que limite el grado de calidad aceptable. Este estándar lo ponemos nosotros mismos a la hora de la construcción y el planeamiento, para ver con qué vamos a evaluar. ¿Qué beneficios vamos a tener al hacer esto? Vamos a tener un instrumento de control administrativo que le va a servir bastante a la gestión, para compararse inclusive con ellos mismos. Tenemos un instrumento de corrección que nos sirve para decir, oye, no estamos yendo bien, tenemos que mejorar, y también para la docencia. También va a haber una eficiencia, eficacia y efectividad en la atención de enfermería, y también repercute en la control de los costos. Vemos que estamos evaluando la parte administrativa, la parte asistencial, control de gastos, y también los criterios que nos pueden servir para la transmisión de los conocimientos. Los costos, el presupuesto, que es la asignación de recursos limitados. Acuérdense que nos dan una cantidad de plata y con eso tenemos que hacer la obra y trabajar y desarrollar. Que estos son limitados en base a las necesidades previstas para actividades propuestas. Y esto tiene un tiempo ya determinado. El costo es el gasto requerido para conseguir un artículo o servicio deseado. Hay costos directos como son el salario, material y equipos, y directos que son mantenimiento, libros y gastos administrativos. El gasto es el costo o precio de las actividades que se llevan a cabo como parte de las operaciones de la organización. Todo lo que nos implementa, lo que nos ocasiona dar la atención a nuestra población asignada. ¿Qué se ve en costos? Que se realice el trabajo en forma eficiente, ya que estos influirán en los costos. Si hay accidentes, gente que se cayó la cama, se resbaló por estar el piso mojado, si hay heridas punzocortantes, escaras, las úlceras, el tiempo de estadía, el tiempo de operación, que tanto se demoró más de lo establecido en el estándar,
hizo una apendicectomía en 2 horas, hace la cesárea en 1 hora 15. Entonces, todo eso es un costo que se incrementa a nuestro presupuesto. El uso de los recursos de manera cuidadosa. Usamos el algodón, la gasa en medida, en forma correcta y oportuna y pertinente. El mantenimiento y el uso de equipos costosos. ¿Se imagina que alguien coloque un equipo que cueste 55.000, 60.000 soles y lo ponga y el equipo sea 110 y lo coloca a un tomacorriente de 120? Cuando se pierden los elementos, se pierde una pinza, se pierde un monitor, todo es el costo, cómo repercute en la estructura de los gastos del presupuesto. Todos los profesionales de la salud y las asociaciones tienen el deber debemos informar a los pacientes y sus familiares de los posibles riesgos. Lo que comentamos de la doctora al principio, lo más importante es darle una información entendible y de acuerdo al idioma plano, no en el idioma de los profesionales de salud. Pongamos, le dije la vez pasada, no es lo mismo decirle, señora, vamos a extraer el útero y no vamos a tener, usted ya no va a tener capacidad de procrear, que le vamos a hacer una histerectomía, y de cortesía también una salpingoferectomía. Es, por el bien de su salud, ¿ah? Pero no le explicamos qué es una histerectomía, ni tampoco qué es la salpingoferectomía bilateral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de dejarle con un ovario o 2 ovarios o con un ovario y darle la alternativa que ella desea, ¿no? Si hay un caso adverso, hay que comunicar lo más pronto posible a las autoridades para que tomen el toro por las astas y no lo estén dilatando, o dar una respuesta no correcta a los familiares o al mismo paciente. Y también para que influyan las políticas y protocolos con la finalidad de que reduzcan los errores. Se debe mejorar la comunicación con los pacientes y los más profesionales de la salud en la atención. Hay que dar un responsable que es el indicado a comunicarse con los pacientes. Muchas veces el asistente se lo pasa al residente y el residente se lo pasa al interno. O muchas veces la que le da información al paciente es los empleados de limpieza. Imagínense, hemos visto en varios establecimientos de salud que la información sobre el resultado de la operación se la dio el empleado de limpieza, y ni siquiera un personal de salud ni un personal médico. ¿Quién lo permitió? ¿Quién se tomó la arrogancia de asumir esa responsabilidad? Es una cuestión de mejora y de responsabilidad del jefe de servicio, el jefe de departamento. Se debe evaluar la seguridad y la calidad de los cuidados que brindan al paciente. Se debe influir para que los niveles de dotación sean los adecuados. Establecer registros y análisis de acontecimientos adversos. Hay que ver la calidad del paciente, hay que ver los accidentes, cuando se punzan nuestro personal, se punza en forma, bueno, no es involuntaria, ¿no? Pero hay que hacer su seguimiento y hay que cumplir con el protocolo cuando el punzamiento, no tratarlo de taparlo. La equivocación de los medicamentos, mejorar el embalaje, que esté la temperatura adecuada, que se use administrativamente, que se vea y que esté rotulado correctamente. ¿Se imaginan si el paciente, en vez de ponerle silocaína, una época venía con frasquitos muy parecidos a los de cloruro de potasio, se le roza un dedo y ¿qué pasa? ¿Quién paga ese dedo? ¿Quién lo devuelve? Debemos ser líderes, luchar, comprometernos, envolvernos en el tema de promover programas de lucha contra las infecciones y protocolos que reduzcan los errores.
Eso es el deber de cada servidor de la salud. Y debemos decir siempre la verdad a los familiares, a los usuarios de nuestro sistema, para que tengan conocimiento de los riesgos que podemos tener. Por ejemplo, en enfermería, la carga de trabajo. ¿Qué significa más pacientes por enfermero? ¿Qué pasa si en vez de tener una sala con 24 pacientes por enfermera, tenemos una sala de 40 con una sola enfermera? ¿Qué pasa si en vez de tener una paciente, 6 pacientes, tenemos 8 o 10 en UCI por una enfermera? ¿Qué pasa si la enfermera no tiene la cantidad de técnicas a su cargo para que la apoyen en el desarrollo del confort del paciente? El nivel de formación, qué grado académico debe tener. Mientras más profesionales, baja la tasa de riesgo. No es lo mismo contratar a un especialista que contratar a un médico general. No es lo mismo contratar una técnica en enfermería que contratar un auxiliar de enfermería. No hay que establecer los criterios de la experiencia para desarrollar en el cargo. El entorno laboral. Debe existir una calidad en el entorno que permita hacer lo que mejor saben hacer. Debemos preocuparnos por la calidad del servicio de nuestros profesionales. ¿Cuántas veces le echamos la culpa de que los medicamentos no son administrados a la hora, cuando la cantidad de pacientes que le hemos puesto a la enfermería supera los promedios para poder brindar la hora, la administración de medicina de acuerdo a la posología, de acuerdo que sea en forma oportuna, que sea con calidez, sea dándole explicaciones al paciente? Debemos, como gerentes, como líderes, como responsables de relación, debemos tener que la carga de trabajo debe ser la pertinente, no debemos exagerar y tratar de usufructuar de la ganas de trabajar que tienen nuestros profesionales versus el cumplimiento del presupuesto que nos asignan, que con menos presupuesto queremos hacer más. Hay que evaluar ese riesgo al manejo en la área de recursos de personal con el bienestar, con los beneficios. Con la salud no se juega, pero realmente, si bien la medicina es un apostolado, los servicios de salud son un negocio para muchos. Entonces tenemos que ir viendo que debemos variar ese criterio. No podemos sacrificar la parte asistencial para que el presupuesto alcance a la institución. Nos debemos preocupar. Una carga de trabajo correspondiente de acuerdo a los estándares que permitan una buena atención de calidad a los pacientes. El nivel de formación, no podemos estar contratando bachilleres sin el título de profesional, y debemos hacer que todo hagamos lo mejor que sabemos hacer. El buen entorno está basado en las respuestas a soluciones, en un soporte administrativo, en la educación y en participación en comisiones que nos permitan mejorar en el día a día. Aproximadamente se podrían salvar 18.000 vidas al año mejorando estos factores. Hay métodos propuestos como el MAS, que van sobre varios factores que basan en la información, el manejo de la información, el liderazgo, la seguridad, el manejo médico, el staff médico, la seguridad en forma nacional de los pacientes, de enfermería, la provisión de los cuidados y tratamientos de los servicios, donde los derechos de responsabilidad en forma individual tenemos, y todo esto siendo evaluado. Eso es de acuerdo a la Joint Commission.
los estándares de calidad de los servicios de auditoría. Hay una etapa que es la etapa de la calidad de la valoración, que es recogida y organización de datos. Luego se va al diagnóstico, que considera análisis y la identificación de los problemas. De ahí el planeamiento, que toma decisiones, priorización de los objetivos e intervenciones. Y ya va programándolo. Y luego, de acuerdo a la ejecución de la evaluación, se trata de hacer, de trabajar, de participar, de actuar para el logro de objetivos y revalorar y registrar, identificar variables para el logro de objetivos de indicadores de calidad. La idea es que cada día seamos mejores. De acuerdo a la evaluación, según Coser, en el 1999, era un proceso continuado que la enfermera realiza en cada una de las etapas del proceso de atención de enfermería. También se adapta a los médicos, también se adapta a los obstetrizas, a los odontólogos, nutricionistas. Green mencionaba que era un método sistémico de recogida de datos que consiste en la apreciación del individuo, familia, comunidad, con la finalidad de identificar necesidades potenciales o reales de la salud. Faneuf nos dice en 1999 también que es un proceso organizado, sistemático de búsqueda de información realizado a partir de diversas fuentes, con el fin de descubrir el grado de satisfacción de la persona y de este modo identificar sus problemas, conocer sus recursos personales y planificar las intervenciones que puedan ayudarla. Luego nos vamos a la calidad de la valoración de los subjetivos y los objetivos. Recuérdense que los subjetivos es lo que, según el médico, que el paciente manejaba cuando hacíamos el swab, sus síntomas, lo que nos decía, sus sensaciones que la persona que experimenta en relación con su estado de salud, lo que nos dice el paciente. Eso no lo podemos ver, es muy difícil medir. Entonces uno le tiene que decir al paciente cuál es su sensación de dolor, por decir. Pero acordemos que la tolerancia de dolor varía de cada paciente. Y lo que para mí puede ser 2, para usted puede ser 4. Estos datos de fuentes secundarias pueden ser subjetivos si se basan en apreciaciones personales y no con datos contrastables. Estos datos lo determinan la mayoría de las veces en la visita médica o la enfermera después de haber constatado o entablado una comunicación franca con la persona. Aquí estamos los datos de dolor, malestar general, ansiedad, que no me encuentro bien, tengo una molestia, me da la sensación que estoy flotando, algo que el paciente dice, y le duele aquí, sí, ¿cómo le duele? No sé, me duele. Del 1 al 10, ¿cómo le duele? Un montón. No nos ayuda el paciente muchas veces. Y hay que poner en lugar lo que nos quiere decir. Los datos objetivos, los signos que se prueba, se puede ver, se observa y se mide. La temperatura, la cantidad de orina que dice es hematúrica, bueno, vamos a verla, la llevamos al laboratorio, la comenzamos a contar. Agregar los sentidos nos ayuda. Y vamos a decir, si está su oración, que está con temperatura alta, y el termómetro y tiene la evidencia tangible. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, los aportados del peso, cuando palpamos al paciente, cuando le hacemos tacto al paciente, la percusión, de un órgano. Es algo tangible que nos demuestra. Y los criterios de evaluación internacionales de la Joint Commission International pone, para participar en la acreditación, bueno, que el hospital cumple con todos los requisitos para presentaciones puntuales de datos e información a la Joint Commission Internacional. De ahí
Bueno, ya lo cuenta ahora, el hospital le proporciona a la Young Commission información precisa y completa a lo largo de la fase del proceso de detección. Luego que el hospital o establecimiento de salud o la IPRES informa a la Young Commission en un plazo de 15 días para hacer cualquier modificación en el perfil o información del hospital por medio de la solicitud electrónica antes y entre las evaluaciones. Y que el hospital proporciona atención al paciente en un ambiente sin riesgo de amenaza directa a la seguridad del paciente, la salud pública o la seguridad del personal. Miren lo importante, es la seguridad del paciente, o sea, de él, la seguridad hacia la comunidad y la seguridad hacia el personal de salud, que muchas veces no la tenemos en cuenta. ¿Cuáles son los estándares centrados al paciente? Objetivos internacionales para la seguridad del paciente, acceso y continuidad de atención, derechos de los pacientes y la familia. Muchas veces nos dicen no podemos entrar. ¿Y por qué no pueden entrar? Porque no pueden entrar, pero tenemos que tener una razón por qué la familia no puede visitar a su familiar. ¿En qué base en qué fundamento nos basamos para tomar esa decisión? Evaluación de los pacientes, atención a los pacientes, anestesia y de la atención quirúrgica. Se evalúa también la gestión y uso de medicamentos, la educación del paciente y de su familia. Un paciente va a salir con una sonda. ¿Qué sonda le estamos poniendo? La normal, la de 4 o 6 soles, le estamos poniendo una siliconada de 180 soles. ¿Cuánto tiempo nos va a durar cada una? ¿Cuáles son las complicaciones de la oración? ¿Qué cuidados tenemos que darle? Por ahí le dan los alimentos. ¿Y cómo le damos? ¿Le hemos enseñado al familiar a ponerse? ¿O le decimos simplemente, tiene que contratar a alguien que sepa para que se la coloque? Y si no tiene los recursos, ¿quién le va a proporcionar la alimentación? ¿Cuántas veces le dan o no le dan al paciente la información sobre una venopunción? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué complicaciones se puede presentar y por qué debe acudir de nuevo? ¿O qué hacer en su domicilio si se le presenta A o B complicación? Le sacan el examen del laboratorio, ya 10 minutos y váyase, se quita el esparadrapo. ¿Por qué pasa si comienzan a presentarse un hematoma? No le dicen. ¿Qué pasa si comienza a presentar prurito? No le dicen. ¿Qué pasa si le persiste el dolor? Si hay una incapacidad de movimiento, no le dicen. Hay que saber comunicarse al paciente. Tener en cuenta los estándares de la gestión de la organización sanitaria, la mejora de la calidad y la seguridad del paciente, la prevención y control de infecciones. El gobierno debe tener liderazgo y dirección. Hay que tener la institución debe gestionar la seguridad de la instalación, ver que no haya fugas. Ayer vi que un hospital estaba rodeándose de agua, en Tumbes, en el Nuevo Jamo, con unas pequeñas lluvias, el Jamo nuevo que está en Puyango, no solamente no tiene, cuando llueve, ya no tiene sótano, sino tiene piscina, y para desaguarlo hay que contratar bomba y todo lo demás, que implica un gasto en el presupuesto. Y a veces no hay el presupuesto, entonces sigue viendo el agua en el sótano. También es hay que saber que hay que cumplir con la calificación y capacitación del personal y también gestión de la información. Si un hospital del centro médico académico, un hospital docente, como muchos que hay acá, al menos en la capital, hay que hablar de lo que son profesionales médicos, investigación si hay estudios, si hay investigación con sujetos humanos. El INS se preocupa bastante de eso, inclusive hace contratos de autoría para que evalúen el cumplimiento de las normas los que están realizando las investigaciones, los ensayos. Ahora sí creo que ya quedo a disponibilidad de alguna pregunta para poderla contestar o una conversación sobre algún punto especial.
Si no, daríamos ya por concluido la reunión del día de hoy. El índice de asistencia no lo tengo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o un aporte. Si no, si se les pasa ahora, en la próxima sesión también lo podemos conversar. Ojo, la sesión no es cerrada, si bien tiene un término por un horario, la disponibilidad de la respuesta en la siguiente reunión. Si ven algo que no están de acuerdo, que lo podemos mejorar, o ven en su institución algo que pueden aplicar y no quedó muy claro, encantado. Entonces, la auditoría médica o la auditoría de salud es algo continuo, no tiene por qué pararse. Y así en la práctica del día a día, ni tampoco en la docencia. Si algo quieren refrescar, encantado, por favor. Si no hay eh, lo dejo a disponibilidad de la coordinadora. Muchas cosas que digo son en base a la experiencia, que por razones obvias no puedo decir el lugar ni los participantes, y hay que sabernos a veces contestar. Increíblemente, antes que saliera este caso de la doctora Fix, un colega ya lo habían llamado hace días y nos contó, ¿no? Bueno, yo llego, cuando comienzo a ver el programa me reía porque todo estaba dicho, coincidía con el doctor. Y el doctor muy hábilmente dijo, creo que la gente de Magali o la de William le había preguntado, los dos, le habían preguntado a su opinión, qué es lo que se debía hacer. El médico le dijo, el colega le dijo muy fácilmente, yo no me puedo pronunciar, parece que existe un colegio médico, pregúntenle al decano o al vicedecano nacional, y si no los ubica, ubica el decano regional que les puede dar información. Eso lo incluso el médico no lo puedo comentar en forma pública. Por más que les hicieron, no le sacaron palabra alguna.